¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Ecos del Parque TV. Hoy vamos a tener un programa especial, una hermosa nota a un ingeniero agrónomo, don Aldo Rudy. ¿Sabían que Aldo, con tan solo 22 años, en el año 1954, vino a trabajar al vivero de Isla Victoria? En el contexto de los 10 años del Centro Forestal, que se inauguró en el año 2009, allí en Isla Victoria, queríamos hacer este programa especial con esta hermosa entrevista. Aldo es un apasionado de los árboles, es un apasionado de los arboretum. Los arboretum son estos espacios que hay en pocas partes del mundo donde hay especies de árboles que resguardan un valor genético para la humanidad único. Y el vivero de Isla Victoria, que arranca ya por el año 1920, tiene esa historia. Tiene más de 120 especies de árboles de todo el mundo. Tiene un área central donde está el centro forestal de 3 hectáreas. Se trabaja con hacer árboles, eso en esta última etapa. Pero ¿qué fue de la historia, de los comienzos de este vivero? Allí por el año 1950. En este programa especial, con una entrevista que le hace Adolfo Moretti a don Aldo Rudy, no solo vamos a conocer la historia del vivero en Isla Victoria, vamos a conocer la importancia sobre los arboretum en el mundo, la importancia de este vivero allí en Isla Victoria. Así que disfruten de este programa especial. Bueno, hoy es un día muy especial para el Parque Nahuel Huapi, para mí también, como forestal, porque está presente acá el ingeniero Aldo Ennio Rudy, quien trabajó en Isla Victoria en el año 1954 y 65 años después tiene la amabilidad y el gusto de venir a visitarnos y acompañarnos a hacer una recorrida en la isla, de la cual estamos absolutamente agradecidos y emocionados. Bueno, yo quiero que usted cuente un poco sus vivencias en Isla Victoria de aquel tiempo, el trabajo que se hizo en aquella época y el valor que usted piensa que tiene este lugar en su época y actualmente. Bueno, con mucho gusto, muchísimas gracias. Ha sido una ilusión que tuve de estudiante de poder acceder a una beca que era permanente, todos los años se ejercía en la Facultad de Agronomía de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, así que yo, sabedor de eso, hice todos los méritos para lograrlo, ¿no es cierto?, esa beca. Y esa beca tenía una connotación nacional porque estaba apoyada por la Secretaría de Agricultura y por Parques Nacionales, que era la pasantía. La facultad daba la beca y en el Parque Nacional la pasantía, es decir, el lugar, el espacio, el transporte, todas esas cosas, por un convenio que se tenía con las universidades para seguir apoyando lo valioso que era la estación forestal a nivel internacional, la estación forestal Puerto Anchorena en la Isla Victoria. ¿Cómo se armó esa estación forestal? ¿Cómo fue el trabajo cómo se hizo? ¿Cómo participó usted de eso? Bueno, la tradición es lo que yo escuché, no lo leí, de todos los que, tanto mi profesor Ítalo Constantino, que me dijo: vos vas a ir a hacer tal cosa, tal parte, y esto tiene este origen. Se dice que esa visita famosa del expresidente de Estados Unidos, Teddy Roosevelt, pasó por acá y dijo: qué raro, como todo conocedor de los bosques, fue un presidente que apoyó muchísimo la preservación de los bosques, la fauna, la naturaleza, era de su oficio, vio que había muy pocas especies forestales, es decir, como no hay acá tal especie, tal otra. Bueno, se ve que lo ha conversado con sus funcionarios en su viaje y dijo: bueno, esto hay que apoyarlo porque
es nuestro mundo, y así me contaron, se non è vero ben trovato, como dicen los italianos, y el Servicio Forestal de Estados Unidos lo asumió, y eso lo viví yo, porque en 2 oportunidades conocí a gente de Estados Unidos en comisión para ver cómo seguía el material que ellos continuamente estaban mandando a la isla. Entonces, la facultad, los profesores que conocían esto, incluyeron e hicieron un convenio para hacer el seguimiento profesional de las especies que ya estaban cumpliendo una cantidad de años, y había que hacer mediciones, evaluaciones, y bueno, una de las becas era concentrarse en una especie. A mí me tocó pino con torta, variedad murrayana. Así que ahí empecé, esa era mi misión. Vine acá, por supuesto, tuve todo el apoyo de parques nacionales para hacer esas investigaciones, muchas veces plantaciones, hacer el registro, y después el parque lo seguía y lo acumulaba, y la facultad se beneficiaba porque ya había motivado, como en el caso mío, que de ahí nunca dejé de ser forestal. Así que... ¿Y por qué usted piensa, lo que nos contó ayer, por qué es importante el arboretum de Isla Victoria? Sí, yo tengo una formación ya tanto en genética, he trabajado en fitotecnia para ganar mi sustento, he visitado muchos lugares de Estados Unidos, sobre todo las partes forestales, en cuanto tuve un poquito de tiempo, y en mi formación valoro muchísimo los que son bancos de germoplasma y cómo se origina. Creo que lo que tenemos en la isla es de un valor inmenso, digamos, ¿no es cierto? Yo he estado en algunos países donde están introduciendo especies que tienen mejor ritmo de crecimiento ante la angustia de la captación de carbono, ¿no es cierto? Y no es lo mismo un álamo que eso lo responde en pocos meses, en pocos años, y que una especie que es lenta y qué sé yo. Entonces, sin descuidar una, le dan potencia a la otra para proteger esa una que es muy lenta, que no se desprecie. Entonces, lo que no producimos con esto, lo producimos con mayor capacidad, tanto genética o selectiva y qué sé yo, y eso, pero encontrar, como pude ver lo que yo conocía hace 64, 65 años, algunas parcelas recién plantadas como murrayana que pudimos ver, me doy cuenta que hay algunos materiales que son ineludibles en cuanto a seleccionarlos, cuidarlos y explotarlos en su potencial genético para la humanidad. Darwin decía, todo viajero tendría que ser botánico, porque él comprendía que el capitán, que era su amigo y donde dormían juntos, digamos, ¿cierto? El capitán le había permitido usar su cabina a un científico y lleno de ideas como era Darwin. Se daba cuenta que tan preparado, cuando veía un árbol, no entendía nada. Es probable que haya especies plantadas en Isla Victoria de lugares donde ya no existan esos bosques. Y eso también es una manera de conservar ese banco genético para poder restaurar lugares que se pueden haber degradado. Y tener la biodiversidad genética de ese, como ser el ponderosa, que yo lo considero muy valioso, ¿no es cierto?, por la rusticidad, por su capacidad, por la calidad de la madera. Que tenemos ejemplares sorprendentes que posiblemente nos puedan servir como preservación de ese germoplasma que quién sabe si en su lugar de origen existe.
yo me fui de la isla, dijo yo el día que pueda hacer, voy a empezar con un arboretum. No tengo uno, tengo dos, un arboreto que tiene 30, 35 años, con la rusticidad y la pijotería de no poder tener los recursos necesarios para hacerlo más lindo. Pero las especies están, bueno, y las conseguimos escribiendo a todas partes del mundo. Por eso yo pienso... Usted repitió un poco la experiencia que tuvo en Isla Victoria, se la llevó y la hizo propia. Chiquito, y me aboqué por eso, a lo mejor no vine más porque nunca tuve tiempo, porque siempre me falta algo para esa idea que tengo. Hice el proyecto, lo escribí, de tener silvopastoril, manejo del pastizal, todo, fui escribiendo todo eso y de cómo conseguir las especies. Entonces, primeras cosas, hay que conseguir el material. Empezamos a escribir a todas partes del mundo. Si en la isla uno mostrara lo que nosotros tenemos, vamos a tener un apoyo internacional sin ninguna duda. Porque cuando uno conoce que en tal parte hay las especies que uno manda, alguien mandó, quiere ir a verla, ¿no es cierto? Y acá las podemos mostrar, porque son árboles que no en todas partes pueden tener ese crecimiento. Comisión que vino de Estados Unidos, ¿a qué vinieron? El ingeniero Krepp nos encargó, bueno, vamos a hacer una medición de las parcelas de ponderosa. Saquen el árbol tipo y ese árbol lo vamos a apiar. Pargada y toda la gente que estaba en el ¡bum! Y después hicimos las tortas a cada metro para cuando vinieran, y lo mejor posible para no hacer papelón, sino lucirnos. Entonces teníamos todo el material para que la comisión, bueno, ellos mismos ahí en el lugar se sorprendieron, y ya habían llevado otro material, no venían improvisados, pero se sorprendieron cómo se había desarrollado esta. Entonces nos dijeron, bueno, yo creo que cuando lo estudiemos allá, ya le vamos a informar qué pasa, ¿no es cierto? Entonces, eso se lo llevaron a Estados Unidos, nosotros acá lo embalamos, por tren se lo mandamos a la embajada y no sé después cómo fue la cosa, pero tuvimos noticia de que eran crecimientos superiores al lugar donde está, que haya un término, ¿no? De su espacio, porque Ponderosa va de México hasta Canadá, hasta Alaska, no a Canadá, en todas las rocallosas. Entonces, en ese, de donde tenía ese origen, decía que era el mayor crecimiento que yo había visto. Entonces la isla pasa a tener una importancia fantástica en cuanto a preservación del germoplasma. ¿Por qué? Porque tiene condiciones especiales. Entonces, ese ponderosa, esa pseudosuga, esa abies, esa picea, acá pueden expresar su capacidad potencial, porque ese mismo arbolito lo ponemos en un lugar forestal, a lo mejor no expresa todo, y lo vamos a medir y acá no tenemos la expresión que tiene la isla. Y eso es importante, cuando una especie tiene todas las condiciones para ver hasta dónde llega. La conservación existe. Claro, y entonces eso, yo decía, este árbol para algunas naciones que son forestales, como pie semillero, puede valer $100.000, uno de los árboles que hay en la isla, o más, porque los alemanes tienen, cuando yo fui a Bavaria, me dijeron, nos vamos a Estados Unidos a cosechar. ¿Qué cosechar? Bueno, tenemos 75 árboles, no sé cuántos tendrán ahora, que el Estado alemán compró en California o en los lugares donde está desarrollándose los mejores árboles de pseudosuga, y tiene su placa y dice, este árbol se lo compran al propietario. O hacen un árbol seleccionado genéticamente con condiciones especiales. Un superárbol. Es el superárbol. Un superárbol. Ese superárbol ellos lo compran. No puedo decir cuánto les costó cada árbol, pero habrán negociado con unos farmers que eran dueños de tantos acres, qué sé yo, y encontraron ese árbol.
Y lo están buscando y lo siguen buscando. O sea que tiene que ser en un lugar donde pueda expresar toda su capacidad genética. La Isla Victoria es un y claro, lugar excepcional. es el valor que tiene como estación forestal la Isla Victoria, que fue una sorpresa para todos los técnicos forestales que vinieron. Es una sorpresa. Y eso es un estado, así como el arboretum que tienen los ingleses, que tiene condiciones donde se expresa muy bien. Y el otro gran arboretum de Harvard en Boston, bueno, tiene más dificultades con algunas, pero es inmenso, eso es lindo para ir a verlo también, ¿no es cierto? Usted ayer habló de eso, contando de que a principios de 1900 había terminado un poco la euforia de hacer viajes por todo el mundo y hacer colecciones botánicas. Sí, y que entonces ahí comenzaron a expresarse esos jardines botánicos como Kew, como el Jardín de Plantes en París, como el Jardín Botánico de Boston, que tuvo un impulso enorme y llegó a ser el más grande del mundo en su momento. Pero usted comparó un poco el arboretum de Isla Victoria con esos jardines. ¿Qué potencial le ve? Bueno, yo diría, sería un objetivo de hacer los contactos con esa gente, con todos los arboretum. Fíjese, en el arboretum más antiguo que hay en la Tierra, con orden, qué sé yo, el de Berlín. Sí, sí. Yo no pude visitarlo, pero mi mujer, que es austriaca, pasó la puerta de Brandeburgo, porque los austríacos han sido neutrales para el convenio de Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, y Francia. Bueno, así que pudo ir, se sorprendió en plena era comunista que viniera alguien a visitarle el arboretum. No toman mate, pero no sé qué estarían tomando, así que se enloquecieron y nos mandaron muchísimo material, ¿no es cierto? Ese arboretum, hoy en día, hacer contacto, seguro que van a estar encantados en apoyar esta facilidad. Lo mismo Kew, lo mismo Harvard y tantos otros, que es una red mundial de eso. El origen fueron los forestales, la gente de la madera, del oficio de la madera. Fíjese, en 1851 llegó a Inglaterra, un barco con una tabla de un redwood, de una Sequoia sempervirens. La madera era más larga que el barco, salía para allá y para acá. Imagínese a alguien que estuvo siempre comprando madera, elaborando madera, ver esa tabla, se volvieron locos, ¿no es cierto? Y ahí los forestales empujaron mucho a las expediciones. Si esto, digo yo voy a un vivero y veo y me vuelvo loco, ¿no? Porque la quiero tener, ¿no es cierto? Así habrá sido el espíritu de Douglas, ¿no? Cuando anduvo por el oeste. Cuando llegó con esas semillitas, todo el mundo dice, ¿y esa tabla qué árbol es? Tal árbol. Bueno, ¿y la semilla de dónde está? Porque los forestales empezaron, entonces se hicieron y los gobiernos asumieron eso, y hay expediciones de todas las naciones, ¿no es cierto? Yo cuento siempre que escribía un arboretum de Latvia, en el Báltico, de las direcciones que teníamos nosotros, y me mandaron, entre ellos, un sobrecito con semilla de ponderosa. Yo ya estaba recibiendo una escala de semilla de ponderosa del servicio forestal, originalmente. Y un ponderosa del Báltico, digo, ¿de dónde sale? Lo estaba por tirar. Y conversando con mi señora dijimos, y si la expedición de Catalina la Grande, que fue a Estados Unidos, la recogió en una bahía donde estaba más cerca el Ponderosa, y en esa bahía ahora hay un puerto, una ciudad, ese lugar de origen no existe más. Así que esas semillas las conservó. Las conservé y las planté en el bosque a que se arreglen como puedan, a ver si sale un super árbol, ¿no es cierto? Bueno, nosotros acá lo tenemos y tienen 80, 70, 90 años. Esas especies son de un valor de conservación importantísimo, y para seguir una escuela de forestales, para dar información a toda parte del mundo y sobre todo
haber preservado los árboles más importantes madereros del mundo. Sí. Usted ayer habló y dijo, hay dos palabras que no habría que olvidar. Sí. Una es la evolución y otra es la sustentabilidad. Las cosas, el mundo no es un museo. El museo está en donde está el museo, para preservar algunas cosas que queremos mostrar a las próximas generaciones. Pero el mundo, con los cambios que nosotros, y la presión humana, que va cambiando todos los ecosistemas. Hay ecosistemas que son un cuento, era lo de antes. Ahora cambió tanto, tiene tanta evolución, y la evolución implica involución también en muchas cosas, no positivas, sino negativas, y entonces eso es lo que tenemos que balancear. Pero es dinámico, es completamente dinámico. Y la otra es cómo sostener, cómo cuidar, que es la sustentabilidad. Y repito, muchas veces, cuando estuve en España en un gran incendio, se quemaban muchas partes. Y al presidente de los ingenieros de Monte le preguntaron los periodistas, queriendo sacar algo sensacional por la televisión, lo enfocan todas las cámaras, y yo estaba viendo. Y él dijo, cuando le pregunta, ¿y cuánto daño han sufrido las parcelas forestales, la industria forestal? Dijo, nosotros no hemos tenido ni un daño. ¿Cómo no hemos tenido? Sí, señor, a nosotros no se nos quemó ni un bosque de lo implantado. ¿Y cómo puede ser? Mire, dice, lo que vale, lo que sirve, se cuida. Y lo que se cuida no se quema. Y lo que no sirve o no tiene valor, no se cuida y se quema. Entonces, eso, la sustentabilidad ayuda a hacer muchísimas cosas. Preservar, porque la sustentabilidad implica que se puede repetir, que se puede perfeccionar, que se puede agrandar. Eso es sustentabilidad. Que se autogestiona, también eso es sustentabilidad. Y hoy en día es una palabra importante porque la economía nos persigue, nos atrapa y nos aplasta. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que la evolución que degrada o muestra otras cosas. No se olvide, las glaciaciones mostraron la capacidad que tiene la especie de evolucionar. Creo que la evolución fue la respuesta a una gran desgracia. Entonces empezó a mostrar las cosas que son resistentes, las que son susceptibles y las que van a morir. Por eso, tener ese material en la isla nos permitiría hacer una base de tener uno de los arboretums y una de las estaciones forestales más importantes del mundo, con una autogestión, con una sustentabilidad, porque así como yo vine y me quedé con ganas de venir varios días más, eso significa eso esperamos. Que va promocionando. Y muchísima gente, si conociera esa faceta, no la turística para ver un monumento, a mí me pasó en Yosemite, estar ante el Sherman, el general Sherman. Después fui a ver el otro grande, y estar ahí, y no sabía si llorar, emocionarme o abrazar el árbol. Y había gente que siento sacar la foto del aparato más grande del mundo. Y yo estaba pensando cómo hace este monstruo para levantar el agua que necesita hasta esos 82 metros que están allá. Eso es lo que pensaba yo, la percepción de la señora que estaba. Yo no sacaba fotos porque estaba emocionado en ver, y ya Darwin ya lo decía. Dice, todo viajero tendría que ser botánico, porque los árboles son el mejor ornato de la naturaleza. Y él lo percibía así, pero su amigo, el capitán del barco que lo llevó por todas partes del mundo, Capitán Fitzroy, él no tenía esa percepción, no tenía, miraba de otra forma. Entonces, Darwin, y a mí me pasaba, yo digo, ¿cómo hace para que los incendios durante miles y miles de años, porque tiene
3.200.000. Lo guardó. Bueno, esa corteza, cómo la naturaleza la fue generando y cómo esa partecita viva, que son milímetros, ayuda a que este árbol siga en vida eternamente. Solamente Dios se encarga de que los árboles no lleguen al cielo, porque posiblemente le molestan abajo en los pies, pero se encargan de que desaparezcan esos árboles, pero si no, el esquema es de eternidad. Eso es lo que yo veo en un árbol. Usted lo acaba de decir, usted ha visto cambiar el mundo. Usted ha visto cambiar el mundo desde los años 30, 40 hasta el presente. ¿Cómo piensa que vamos en este mundo? ¿Y qué pasa con los bosques de este mundo? Bueno, nosotros somos los agrandados barros. Siempre me acuerdo de Borman cuando antes, en la Apolo 8, antes que alunizaran, en la otra misión, él en el primer periplo vio aparecer la Tierra. Desde el espacio por primera vez. La Luna, ¿no es cierto? Aparecer y ahí se dio cuenta lo infinitamente chiquito y que no somos nada en el universo donde estaban las galaxias, qué sé yo. Así percibo yo, que nosotros pensamos que somos más importantes que el y tendríamos muchísima más humildad, digamos. Pero los árboles son el mejor ornato de la naturaleza y son los responsables de que en este mundo exista la vida, porque las primeras células que posiblemente han estado en el agua, en los mares, empezaron a la fotosíntesis, a generar eso y terminaron en infinitos, no bosques, pero sí vegetaciones que cubrían todo el universo, gigantesca. ¿Por qué? Porque el alimento era tan grande, tanto anhidrio carbónico había, que era imposible la vida de cualquier otra especie, que captaron esa inmensidad. No hay rastro, en miles de millones de años, no hay rastro de cómo fue eso, porque no queda ni un registro. Recién con las vasculares, recién empiezan a aparecer los registros estratogeológicos, cuando aparecen los árboles, los primeros árboles. En el terciario ya estaban con la forma que tienen ahora, ¿no es cierto? Y cubrieron el planeta, y cubrieron la faz de la Tierra y absorbieron y fijaron tanto carbono de que la atmósfera y el hombre se volvió es el recién llegado en el último segundo, el último minuto del universo. Nosotros recién estamos acá, pero los árboles hicieron esta gestión. Y en este último bloque los voy a dejar con Adolfo y con Aldo, que tiene tantas cosas lindas para seguir contando. Un apasionado, ¿vieron? Un apasionado que nos ha contado cómo ha viajado en el mundo, cómo ha reconocido otros arboretums en otras partes del mundo, pero dice, lo que tienen allí en Isla Victoria es único, por la cantidad de especies de árboles que hay de todas partes del mundo. Es un reservorio genético para la humanidad. Así lo decía Aldo, y bueno, un apasionado, ya con todos sus años sigue trabajando. Él está en Córdoba, tiene 2 arboretum allá en Córdoba, como contaba en la nota, y es un apasionado de los árboles. Dice, los árboles son del mundo. Así que vamos a cerrar este Ecos del Parque TV, nos despedimos y yo los dejo entonces con Adolfo y con el querido Don Aldo. En la isla tenemos un germoplasma valiosísimo, capturado y reservado por esos grandes árboles que nosotros tenemos. Yo pensaba, ¿cuánto vale ese ponderosa que me mostraste vos? Genéticamente. Porque ahora es muy rápido. De ese super árbol se puede hacer cultivos celulares para hacer miles, como ser Aracruz,
tiene 100 y pico de miles de hectáreas de un super árbol, de un super eucalipto, ¿no es cierto? Y han llegado a performances, y gracias a la producción forestal, nosotros no tenemos que recurrir a lo que queda de los bosques nativos. Porque todo el papel que consumimos acá en la República Argentina, todo es absolutamente de bosque cultivado. Y el papel cada vez avanza, porque ahora cuando fuimos ayer a un restaurante y está muy lindo, pero no tienen servilleta, baja categoría, pero te ponen la servilleta de papel y de ahí para adelante en todo. O sea, todo eso es producido por... Si no usamos madera, uno podría decir, bueno, que no plantemos más especies exóticas. Pero si el hombre va a seguir usando madera, ¿de dónde sale esa madera? Si no sale de muchas plantaciones que, bueno, hay que tener cuidado dónde colocarlas, porque hay lugares que son parques nacionales, que son protegidos, hay lugares donde hay endemismos, hay lugares que hay que cuidar por lo natural, pero si no se generan bosques cultivados, ¿de dónde sale la madera? Sale de los bosques nativos. Entonces, también es una estrategia que con mucho cuidado utiliza el ser humano para hacer sostenible la vida. El ingeniero Kreb, me dijo Rudy, su misión es paquete por paquete de factura, desde que empezamos a vender plantas acá en este gran vivero, porque ha repartido plantas por todo el país, digamos. Y fíjese a dónde fueron, quién la compró. Y ahí vamos a hacer un routing para ir a visitar en esa estancia que compró en el año 31, 40 pseudosuga o 20 ponderosa. Y que ese es un valor enorme, porque uno sabe de dónde salieron y a dónde fueron, a cuántos lugares, Meliquina, acá, allá. Sí, el origen fue el origen, claro, y allí podíamos hacer un seguimiento. ¿Cómo hacer? Kreb me dijo, ese paquete está atado de enero, de febrero, de marzo, de 1924, 25, 26. Así como usted lo encontró, así usted me tiene que mostrar que lo va a dejar cuidado. Porque él ya pensaba que era de un valor, no para tirarlo, para venderlo como papel viejo, sino como una preservación de una documentación valiosa. Y como esa, algunas cartas de gente que escribió, de una gente que vino y hizo comentarios a unos botánicos importantes, ¿no es cierto? Ver un árbol, ir a acostarse y dormir pensando en ese árbol, a lo mejor lo lleva al otro día a documentar, a ver dónde están esos orígenes, y va a haber trabajo para muchísima gente detrás de cada uno de los árboles. Y cuando nosotros lo tengamos preservado como un patrimonio de la humanidad, esa es otra, patrimonio de la humanidad, entonces vamos a tener el resguardo y los recursos para usarlo para bien de la humanidad, de todo, ¿no es cierto? ¿Y dónde? Origen Argentina. Origen Argentina, de los que fueron capaces de preservar algo que tiene un valor enorme. La isla está, no se va a ir, pero el arboretum, si lo cuidamos, va a crecer muchísimo más que la isla, porque la isla no va a cambiar. Es espectacular. Pero el arboretum le va a potenciar enormemente a Bariloche, porque ahí está. Porque si uno quiere ver un tratamiento de fletes cloacales, va a ir a Estados Unidos, preservó el primer sistema de lagunaje, de laguna facultativa, que lo difundió en todas partes, en Fayette. Entonces, ahora tienen el problema de que no tiene pista ahí cerca, porque va gente de todo el mundo para capacitarse, para ver cómo tratan los efluentes, no con una planta. Si tiene lugar, hacen el tratamiento natural en laguna y después reusan en proyectos forestales, que es lo que a mí me entusiasmó y estoy haciendo como profesional. Pero ahí está, es más importante esa lagunita que tiene del año 1956,
que la pueden seguir mostrando, que siempre siguió funcionando, que no cuesta nada y todos los efluentes están tratados. Una cosa simple, pero resulta ser que el pueblo ahora es turístico, porque viene muchísima gente a ver la laguna, a capacitarse, a ver cómo han hecho, cuál es la historia y todo. Vienen japoneses, neozelandeses, taiwaneses, todo eso. Y imagínense, Bariloche, que vienen para ver la belleza, también van a venir como un sistema, así que tendría que ser objetivo del intendente municipal, del ministro de Agricultura y de todos los argentinos, así que metámosles para adelante con la estación forestal. Aldo, ingeniero, qué gusto estar con usted. Y con todo esto que nos cuenta, ¿cómo viene el futuro? ¿Qué consejos nos da para el futuro? Bueno, ¿a dónde deberíamos ir? Bueno, modestamente hay que empezar a conversar de esto. La isla es el centro de un tesoro que son los árboles que ya tenemos, que lo hemos logrado. Esa es la otra. Y hay mostrárselo y para decirle a nosotros, vea lo que es esto. Entonces, eso es lo que modestamente tendríamos que estar haciendo, el periodismo, la gente que está responsable de esto, seguir con eso y mostrar un día, este es uno de los árboles que crecen más en el mundo. Decirle a los americanos, al servicio forestal, vengan a verlo una vez más, porque han venido muchas veces. A lo mejor ellos ignoran ¿qué pasó después en esos últimos 20 o 30 años? Todas las comisiones que vinieron. Actualmente a lo mejor hay gente que está ocupada en Birmania, en sus objetivos para desarrollar esto, en África, y se olvidaron de Argentina, se olvidaron de la isla Victoria, donde ellos venían todos los años. O sea que eso es lo que tenemos que rescatar. Bueno, lo que no se cuida ahora por la evolución, porque ese bosque no es lo mismo que antes. Ahora la humanidad pasa con los parques de África. La presión humana hace que empiecen a plantar, a sembrar adentro del bosque, a matar los elefantes, porque es decir, la presión humana no se puede eludir, es parte de la evolución. Los humanos de hace 70 años no son los humanos de ahora. Primero somos muchos más y después tenemos otra agresividad, porque usamos más cosas. Y otra capacidad también. ¿Sí? Usamos más combustible, nadie quiere tener frío y conecta y deja la llama para hacer un mate y se olvida y después está la llama. Y nos lavamos los dientes y abrimos la canilla y estamos viendo a lo mejor el televisor, la última noticia y el agua está corriendo. La cultura esa la hace agresivo, un factor de involución muy importante. El desconocimiento hace que muchas veces uno no apreciemos las cosas. Bien dice que uno ama lo que conoce, no se ama lo que no se conoce. Nos enamoramos de alguien porque lo conocemos, lo vemos, lo apreciamos, lo escuchamos. Entonces, ese amor exige conocimiento. Y el conocimiento es lectura, informarse, capacitarse, y toda la responsabilidad nuestra es mostrarle a los niños todo lo que es el mundo, para dónde va y cómo sucede. Y ese suceso hace que uno se enriquezca, que sepa por qué y para qué. Y esto son cosas tan contundentes, preservar la naturaleza, preservar los árboles, y cuidarlo y mejorarlo, porque ahí está la sustentabilidad. Cuidar, cerrar, pensar que esto es un museo, no, ya no va más, eso no existe. Es muy difícil en el mundo las clausuras absolutas, digamos. Hay lugares intangibles en el mundo, intenciones intangibles que no se tocan. No existe más. El hombre llega, los mismos parques nacionales en Estados Unidos, ya los forestales se quejan de que hay helicópteros y de que hay pistas adentro de los grandes
parque, donde la gente va porque quiere cazar, y entonces es muy difícil parar toda esta marea humana. Entonces hay que, como joven, hay que empezar a valorar estas cosas y capacitarse. Para amar algo, para querer algo, conocerlo. Y yo diría, vuelvo a decir, no se ama lo que no se conoce. Así es. Totalmente de acuerdo. El Parque TV, un programa sobre los parques nacionales y el medio ambiente.